Un tema importante es cómo trazar una línea perpendicular sobre otra. En geometría, pues esto es muy básico, pero aquí vamos a dar cómo lo vio Euclides y cómo dio su demostración de forma sencilla. Imagínense que la proposición 11 del libro 1 habla sobre ello, de los elementos de Euclides. Lo que se tiene que hacer es que tomamos una línea recta AB y quiero en el punto C trazar una línea perpendicular a AB. Puedo escoger cualquier punto, no tiene que ser obligatoriamente la mitad. Este C es el punto donde quiero trazar mi línea perpendicular. Lo que debo hacer primero es tomar cualquier distancia de C, digamos hacia la izquierda, y voy a llamar ese punto D. Una distancia cualquiera. Lo siguiente que tengo que hacer es medir esa distancia AD y dibujarla en el sentido contrario sobre la misma línea AB. Y aquí se me genera el punto E. Entonces, desde C he tomado aleatoriamente una distancia hacia la izquierda D y mido esa misma distancia y la trazo hacia la derecha. Eso referente a lo que dice la proposición número 3, que simplemente es trasladar una línea de un punto a otro. Es una proposición muy sencilla que toma un segmento y lo traslado a otro sitio y sigue siendo igual. Bueno, después de tener eso, para trazar la perpendicular, nos dicen por la proposición 1,1 que tracemos un triángulo equilátero. ¿Cómo se hace? Ya lo he explicado en videos anteriores, pero les dejo el enlace para que ustedes lo vean, donde ya hice esa demostración. Simplemente ustedes toman la distancia DE, que va a ser la base de ese triángulo equilátero. Y la van a medir y trazan un arco. Generalmente se acostumbra a trazar dos circunferencias en la demostración que da Euclides, pero acá tomamos un arco para que nos quede pues más sencillo. Y luego me ubico en el punto E y la misma distancia de E, en la misma distancia de E, pues trazo otro nuevo arco. Esos dos arcos o dos circunferencias se van a unir en un punto determinado. Desde ese punto, lo que me piden es que nosotros acá pues obviamente vamos a tener un triángulo, como les digo, un triángulo equilátero que lo voy a dibujar. En los estudios modernos o en la geometría moderna pues no le dicen a uno dibuje el triángulo equilátero, sino simplemente le dicen que trace los los puntos que se cruzan es lo que voy a utilizar yo. Entonces tenemos aquí el punto F, donde se cruzan mis dos arcos y ya tenemos un triángulo equilátero. Dice que se trace la línea de F a C, que la vamos a dibujar ahora, y que esa línea va a ser la línea perpendicular con AB. Entonces, al trazar esta línea, la línea que se me ha formado, la que está en rojo, es la que estamos buscando. Es una línea perpendicular a la línea original AB, ubicada en el punto C. Ahora, vuelvo y repito, cuando esto se hace en la geometría que uno trabaja en casa o la que aprende generalmente, no se necesita trazar el triángulo, sino simplemente se trazan los dos arcos, se cruzan y ahí va y se traza la línea desde F hasta C. Pero los triángulos son necesarios para la demostración, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿cómo demostramos que esta línea es perpendicular? Lo primero que se tiene que hacer es guiarnos por la proposición 1,8, de la cual ya hice la demostración, que les invito a que lo vean, donde su definición formal dice que si yo tengo dos lados iguales, la base contraria a esos dos lados es igual, el ángulo comprendido entre ellos va a ser igual. Entonces, quiero ver si este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales. Ese es mi objetivo para hacer la demostración. Entonces, ¿cómo se hace? Pues lo primero que vamos a mirar es que hay dos triángulos. Un triángulo a la izquierda, que es el triángulo FDC. Y hay otro triángulo a la derecha, que es el triángulo FCE. Entonces, del triángulo de la izquierda tomo el segmento DC y digo que ese segmento, ¿a quién va a ser equivalente al otro lado? Pues al segmento CE y son iguales. Entonces, en estos dos triángulos, estos dos segmentos son iguales. Ahora,
Los dos triángulos comparten el segmento FC, que con el DC me forman el ángulo que estamos analizando. Y para el otro triángulo, FC con CE me forman el ángulo que quiero analizar. Entonces digo que en los dos triángulos, pues FC es igual a FC porque pues lo comparte este lado. Ahora nos damos cuenta que lo siguiente que tenemos que analizar es que el segmento FD, que sería la base, o sea, este lado y este lado se toman como los lados del análisis y se analiza el que está en negro como base, que sería FD. En el de la izquierda, FD es la base. Y en el de la derecha, la base sería FE, porque estoy usando este lado y el lado que me queda lo llamo base. Y notamos que FD y FE son iguales. ¿Por qué? Porque ya tomamos las distancias y trazamos arcos y vimos que eran iguales a DE. Entonces, como son iguales los dos ADE, pues FD y FE son iguales. Tome la distancia de E y la proyecte acá. Tome la distancia de E y la proyecte acá. Por lo tanto, FD es igual a DE y FE es igual a E. Por lo tanto, estos dos son iguales. Entonces, dice la proposición 1.8 que cuando tengo los lados continuos en dos triángulos, los lados son iguales y la base también en los dos triángulos son iguales, en pocas palabras, que los tres lados son iguales, el ángulo comprendido por esos dos lados, que es DC y FC, y para el otro triángulo CE y FC, pues los ángulos son iguales. Entonces el ángulo DCF es igual al ángulo SF. Y por la definición que da Euclides sobre las rectas, dice que cuando tengo estos dos ángulos iguales, la única forma para que dos rectas se crucen, que sería la recta AB con la recta FC, y que los ángulos sean iguales, es porque esas dos rectas son perpendiculares. Entonces, nuestro segmento de recta AB es perpendicular al segmento FC, que era lo que se buscaba. Y por otra cuestión también, nosotros tenemos que AB generaría un ángulo llano. Ese ángulo sería de 180. Y si se parte en dos sectores iguales, pues cada ángulo será de 90. Y al ser cada ángulo de 90, pues me forma una línea perpendicular. Y con eso queda demostrado que esta línea que se traza por este método es una línea perpendicular a AB, pasando por el punto C. Esta definición es muy importante para la construcción de un cuadrado. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. No olviden suscribirse, dar like y compartir.